Comenzaré la charla de esta tarde con John Stuart Mill, quien fue el liberal clásico más famoso de Inglaterra en el siglo XIX. Vivió de 1806 a 1873. Como la mayoría de ustedes saben, Mill fue un niño prodigio notable. Su padre, James Mill, nació en Escocia, fue el principal discípulo de Jeremy Bentham, fundador del utilitarismo. Recuerde que el utilitarismo es la filosofía que dice que debemos decidir qué debemos hacer, debemos maximizar la felicidad, donde Bentham caracterizó la felicidad como placer, tomando eso en el sentido de que cualquier cosa que nos gustara o cualquier cosa que fuera buena contaría como placer. Entonces, en opinión de Bentham, no hay tipos de bienes que sean distintos entre sí. Todos son reducibles a un denominador común. Así que están en el sistema Bentham. La pregunta es, ¿cómo maximizas el placer? Y dice que Pushkin es tan bueno como la poesía. Pushkin es un juego para niños como una peonza. Así que dijo que no cuando estás pensando qué hacer, lo que quieres hacer es maximizar el placer. No es que haya ciertos bienes que son más altos y más bajos que otros. Es lo que resulte para maximizar el placer. Sugiere varias formas de comparar el placer. No tiene un sistema completamente desarrollado. No era que pudiera reclamar algún tipo de cálculo matemático por el cual pudieras resolver esto, pero él solo pensó que esto es lo que pretendes hacer. Y pensó que no solo es eso lo que debes hacer, sino que todo el mundo es un hedonista psicológico. Es decir, todos intentan en su propia vida maximizar el placer. Entonces, el problema para el legislador era cómo lograr que haya una coincidencia entre cada persona que actúa para promover su propio placer y para obtener el resultado de que la sociedad maximizará el placer para todos. No sigue de inmediato. Supongamos que tienes a cada persona tratando de maximizar su propio placer y luego juntas a un grupo de personas. Cada uno está tratando de hacer lo que cree que será mejor para él o ella. No sigue solo automáticamente, el resultado será el mejor resultado en general porque las personas pueden interponerse en el camino de los demás. Lo que hay que hacer, lo que tiene que hacer el legislador es cambiar los incentivos de las personas que trabajan para que cuando cada uno de ellos intente lograr placer para sí mismo, el resultado sea la mayor satisfacción en general, la mayor felicidad. A veces la gente da el eslogan popular, la mayor felicidad para el mayor número, pero esta no es realmente la mejor manera de caracterizar la posición utilitaria porque eso sería intentar hacerlo matemáticamente imposible. Están tratando de maximizar dos cosas al mismo tiempo que tú no eres esto. No puedes. No siempre funcionará que puedas hacer eso. Por lo tanto, el objetivo utilitario es maximizar para una sociedad la cantidad de placer en general. Y, por supuesto, gran problema, ¿qué pasa con el legislador mismo? Según la hipótesis, está tratando de maximizar su placer. Entonces, ¿por qué esperaríamos que resultara que su hacer eso lo hará? Porque siempre le interesa maximizar su placer para encontrar este equilibrio entre lo que he descrito, donde intentas que todos los demás encuentren la solución utilitaria correcta. Ese es un gran problema para el sistema utilitario de que, ¿cómo se cuenta para la actividad de la legislatura misma?
Por supuesto, otro problema para el utilitarismo es cuando dices que estás maximizando la utilidad o el placer para el grupo. ¿De qué grupo estás hablando? Hay en el principio utilitario que no te dice qué grupo elegir. Solo dice que estás maximizando la utilidad para la sociedad, pero no sabes quién va a ser incluido en eso. Así que, como digo, es el sistema utilitario el que adoptó Bentham. James Mill, que era el padre de John Stuart Mill, fue su principal discípulo. James Mill escribió varios libros sobre gobierno y trabajó para la Compañía Británica de las Indias Orientales. Fue uno de los más altos funcionarios de la Compañía de las Indias Orientales. Recuerde, en ese momento, la Compañía de las Indias Orientales estaba funcionando, gobernaba la India. Estaba el Imperio Británico. Gran Bretaña tenía el control de la India como parte de su imperio, pero el imperio estaba dirigido por una empresa privada, no por el gobierno. Esto no lo fue. Este fue el caso realmente hasta que la Carta de la Compañía de las Indias Orientales fue revocada después del motín indio de 1857. Hasta entonces, esta compañía privada estaba ejerciendo el dominio imperial. Esto es privatizar las funciones gubernamentales de una manera no libertaria. Tienes imperialismo privado. Así que James Mill, como digo, fue un reformador muy activo tanto en teoría como en otras cosas. En esta base práctica se encuentra la figura clave de la Compañía de las Indias Orientales. Y trató de aplicar sus principios utilitarios para reformar las leyes y costumbres de la India, y varias otras personas que eran administradores en la India eran utilitarios y pensaban que la gente en la India estaba en un estado primitivo o bárbaro y necesitaban reformas civilizadoras de Inglaterra que pensaban que estaban en condiciones de proporcionar. El historiador Thomas Macaulay, que no simpatizaba del todo con el utilitarismo, de hecho escribió un ensayo crítico al respecto, tenía una actitud similar y dijo que algo como un estante de libros en inglés es mejor que toda la literatura sagrada de la India. Así que fue un gran no. No sería una actitud muy políticamente correcta la que tienen los utilitaristas. La razón por la que mencioné esto es que lo verán, esta actitud, este punto de vista es importante para comprender a John Stuart, la posición que John Stuart Mill asumió sobre la libertad en 1859. Veremos como el límite a sus principios libertarios que veremos más adelante. Así que James Mill pensó que él mismo debería educar a sus hijos en lo que pensaba con buenos principios utilitarios. Pensaba que los niños eran capaces de aprender mucho más de lo que la mayoría de la gente pensaría. Su alumno premiado fue su hijo mayor, John Stuart Mill. Le dio a John Stuart Mill lecciones privadas, educación en el hogar, y John Stuart Mill tendría que instruir a sus hermanos y hermanas. Así que la educación en el hogar fue muy efectiva. John Stuart Mill podía leer griego clásico a los 3 años, latín a los 8. A los 15 años ya era experto en economía política y contaba con la tutoría de otro amigo de su padre, David Ricardo, y fue en su adolescencia, ya era uno de los intelectuales destacados de su época. Había adquirido tanto conocimiento, nunca asistió a la universidad, pero realmente, probablemente antes de los 20 años, fue una de las personas más cultas de su tiempo.
Fue como parte de su educación, realizó viajes a Europa, especialmente a Francia, y aquí estuvo muy influenciado por la sociología de Auguste Comte. Comte tenía una teoría de la evolución social en la que había un progreso en el que tendríamos un progreso gradual en el que la gente se volvería cada vez más iluminada. Y pensó que aquí estaba en línea con la escuela sensimoniana. Había una alteración constante entre lo que él llamaba periodos orgánicos y críticos. Hubo una fase orgánica de la sociedad en la que hubo una especie de consenso sobre la cultura, el peso y las formas morales de hacer las cosas, muy parecida a la noción de moralidad consuetudinaria o cometa de la que estaba hablando en la conferencia sobre Hegel. Entonces, un ejemplo sería en la Edad Media, todos o prácticamente todos estaban de acuerdo en que Dios existe, cuál era la verdadera religión. Así que hubo un consenso. Este es un periodo orgánico. Luego había gente que empezaba a cuestionar esto. Este fue un periodo crítico. La gente comenzaría a cuestionar las suposiciones. No habría consenso general sobre las cosas y luego esto sería reemplazado por otro periodo orgánico. Así que tendrías una alternancia entre periodos críticos y orgánicos. Creo que esto es algo así como la teoría de la ciencia de Thomas Kuhn, la famosa en la que surge un paradigma y luego tienes una ciencia normal que tiene lugar de acuerdo con ese paradigma. Luego hay preguntas críticas que se desarrollan cuando las personas, el paradigma descompone las preguntas que surgen que no puede responder, luego esto eventualmente es reemplazado por un nuevo paradigma donde no es algo que simplemente evoluciona inmediatamente del anterior, pero hay algo nuevo que entra en escena. Creo que esto es muy Comte en vista de las cosas y, por lo tanto, esto es lo que John Stuart Mill aprendió de Comte y adoptó ese punto de vista en su propio trabajo. Ahora, después de regresar de uno de sus viajes a Francia en 1827, tuvo una crisis mental. Tuvo una crisis nerviosa durante 6 meses. Esto sucedió, pensó que sentía que estaba emocionalmente muerto de hambre. Su padre había sido muy riguroso en su educación, nunca lo elogió y lo fue, se había desarrollado, había trabajado de manera extremadamente intensa en asuntos intelectuales, pero nunca había desarrollado sus emociones y Mill sintió que realmente no era feliz. Pensó suponiendo que le preguntó suponiendo que todas las metas que quería como utilitario eran felices. Se preguntó a sí mismo, nos dimos cuenta de que se preguntó a sí mismo si esto lo haría feliz. Y tuvo que responder, no, no lo haría. Y había contemplado abatidamente el suicidio, pero de alguna manera salió de él. Pero después sintió que la filosofía utilitaria de Bentham y su padre necesitaba ser modificada. Aquí fue influenciado por los románticos alemanes y también por el poeta inglés Samuel Taylor Coleridge. Pensó que habían enfatizado la necesidad de cultivar las emociones de una manera que los utilitarios no lo habían hecho. Escribió ensayos sobre Bentham y Coleridge que no publicó. Fue un poco crítico con Bentham, aunque todavía decía que era un utilitario, pero tenía críticas hacia Bentham y no publicó esto hasta que su padre murió. Se convirtió, después de darse cuenta de esta necesidad de más estrés en la emoción, se apegó mucho a una mujer llamada Harriet Taylor.
Se enamoró de ella. Ahora había un pequeño problema de que Harriet Taylor estaba casada con otra persona y en esos días lo sería, realmente no lo era. No sería en absoluto una caja fuerte aceptable para alguien decir que si ella se había divorciado de su esposo y se había casado con él, ese tipo de cosas simplemente no se hicieron. No creo que ni siquiera se hubiera divorciado, ciertamente no se habría concedido si, digamos, hubieran tenido un esposo, el esposo y la esposa hubieran aceptado voluntariamente separarse, eso se consideraría colusión y eso sería en sí mismo motivo para no otorgar el divorcio en la ley inglesa en ese momento. Así que el marido, aunque aguantó su amistad, no está claro que algo realmente de naturaleza romántica haya tenido lugar entre ellos o incluso que no esté claro que algo haya tenido lugar después de que se casaron. Pero después de la muerte del esposo, John Stuart Mill se casó con Harriet Taylor. Pensó que se había ejercitado, pensó muy bien de ella, de sus talentos. Dijo que ella lo había ayudado particularmente y en el libro principal de Miller del que hablaré sobre la libertad, pensó que ella realmente había contribuido tanto a ello que realmente podría considerarse la coautora del libro. Mill escribió en su carrera, escribió obras sobre una extraordinaria variedad de temas. Escribí sobre lógica, teoría del conocimiento y metafísica. Escribió sobre economía política. Era uno de los. Fue el último de los grandes economistas clásicos ingleses, el último de la escuela de David Ricardo. Y él, por supuesto, escribió sobre ética, política. Escribió sobre ensayos de historia, crítica literaria. Ciertamente era un genio universal. Poseía una asombrosa variedad de conocimientos y era considerado como uno de los grandes intelectuales públicos de su tiempo. Su principal contribución a la tradición liberal clásica se encuentra en el ensayo sobre la libertad que salió en 1859. Y aquí el tema fue sobre qué tipo de interferencias, si las hay, se justifican con la conducta individual. What sorts of interferences, if any, are justified with individual conduct. Y dijo que quería defender lo que dijo, un principio muy simple que dijo que tenía derecho a gobernar absolutamente las relaciones entre la compulsión o la preocupación entre el individuo y el Estado. Y esto fue en lo que se justificó el Estado. Estaba justificado usar la compulsión sobre un individuo solo en asuntos en los que había daño a otra persona. El bien de una persona en sí misma no era suficiente para ningún tipo de interferencia o interferencia que involucrara compulsión con un individuo. Así que podrías, si estuvieras lastimando a alguien más, está bien. Según este principio, sería permisible usar la coerción en tu contra, pero si estuvieras haciendo algo que solo te dañara a ti mismo, no sería permisible. Ahora, esto no significa que cada vez que, digamos que haces algo que daña a otra persona, se debe usar la compulsión. Esta es solo una condición necesaria para la compulsión. A menos que estés dañando a alguien que no puedes, la compulsión no se puede usar en tu contra. No es una condición suficiente. No se dice que siempre que haya un caso de daño a otros, entonces debería haber compulsión. Es solo decir que tienes que cruzar esta barra antes de que puedas siquiera pensar en usar la compulsión. Ahora,
Antes de continuar explicando lo que Mill implica un principio muy simple, tenemos un problema. Recuerde que he mencionado que Mill es un utilitario. Todavía decía que seguía siendo un utilitario. Modificó el utilitarismo de Bentham en el sentido de que dijo, bueno, no está bien, ya que Bentham y su padre pensaban que todos los tipos de utilidad o todos los tipos de placer son realmente iguales. Mill pensó que hay placeres más altos y más bajos que dicen que los placeres que podrías obtener del mejor arte y literatura eran más altos que esos, superó a los de decir que podrías obtener solo rellenándote con comida. Supongo que no había comido lo suficiente, al menos a juzgar por sus fotos. Entonces, ¿cómo podríamos descubrir cuáles son estos placeres superiores? Bueno, dijo que solo consultando a personas que experimentarían ambos y, digamos, personas con el conocimiento relevante dijeron que este tipo de placer de las artes y las ciencias es más alto que los placeres gustativos de lo que deberíamos pensar que era. Así que ha modificado su sistema utilitario de esta manera. Pero todavía tenemos un problema en la regla utilitaria, es que haces lo que sea necesario para maximizar la utilidad. Sin embargo, calculas, incluso si consideras que hay diferentes tipos de placer, aún obtienes algún resultado. Estás maximizando la utilidad. Pero, ¿es eso compatible con decir que hay una regla muy simple a seguir, a saber, que la compulsión solo se justifica si interfieres? Si alguien está dañando a otra persona, no si solo se trata del bien de la persona misma. Parecería que un utilitarista no tendría que decir que debería ver que, incluso si tiene un caso en el que un individuo se está dañando a sí mismo, debería ver que requiere maximizar la utilidad. ¿Cómo sabes que maximizar la utilidad siempre te dará los mismos resultados que esta regla muy simple? ¿Está Mill renunciando al utilitarismo? Y Mill ciertamente nunca dijo, está bien, me di cuenta por esto después de escribir sobre la libertad que ya no soy un utilitario. Todo lo contrario, siempre se describió a sí mismo como utilitario. Creo que el ensayo es su libro sobre el utilitarismo, se republicó en ediciones después de On Liberty, por lo que ciertamente no es renunciar al utilitarismo. Entonces, una forma que no creo que sea correcta es que la gente haya tratado de decir como dicen cómo solucionó Mill este problema. Dijeron, bueno, Mill no era un utilitarista ordinario, utilitarista llamado utilitarista de acto. Una utilidad de acto aquí diría que para cualquier situación que esté considerando qué acción, qué acto podría hacer maximizaría la utilidad. De acuerdo con la regla utilitaria, usted dice que regla que la gente podría adoptar maximizaría la utilidad. Puede encontrar su lista de opciones para las reglas y decir qué política general maximizaría la utilidad. Así que dirías, maximizaría la utilidad si permites la interferencia con alguien por su propio bien, la llamada interferencia paternalista. Te estoy impidiendo beber porque creo que beber no es bueno para ti. Entonces, ¿maximizaría la utilidad si permite ese tipo de interferencia o maximizaría la utilidad si sigue el principio de Mill? Entonces, en este punto de vista, Mill sale de la contradicción, una contradicción principal de que está favoreciendo una regla que podría tener un carácter no utilitario. Podría parecer que va en contra de lo que diría el utilitarismo al decir que no lo está intentando.
no es un utilitarista de actos, dijo utilitarista, es un utilitarista de reglas porque podría resultar que su regla sea la regla que mejor maximice la utilidad, incluso si hay excepciones en las que podría tener un acto paternalista que maximizaría la utilidad. Even if there are exceptions where you could have a paternalist act that would maximize utility. Aún así, la regla no lo sería. Su regla ganaría y lo que estás haciendo no es tratar de averiguar qué maximiza la utilidad directamente. Estás tratando de averiguar qué regla maximiza la utilidad. Pero no creo que esto sea lo que tomó el curso Mill. Esto no es, él no era una regla de utilidad. Le preocupaba lo que realmente maximizaría la utilidad. Era solo que en algunos casos, como este caso de interferencia paternalista, pensó que había un argumento muy fuerte de que seguir su regla era lo que maximizaría la utilidad. There was a very strong argument that following his rule just was the thing that would maximize utility. Si dices que estás interesado en maximizar la utilidad, no significa que siempre tengas que tratar de calcular solo contando lo que va a maximizar la utilidad. Puedes tener una teoría general que te dirá qué hacer. You can have a general theory which will tell you what to do. La analogía podría ser esta. Supongamos que surge la pregunta, ¿cuántas moléculas de hidrógeno hay en el universo? Bueno, supongamos que a un científico se le ocurre una teoría que le da una respuesta a eso, no la sigue porque está usando la teoría. Realmente no está contando el número, realmente no está tratando de determinar el número de moléculas de hidrógeno. Simplemente, no tiene que contarlos individualmente para tratar de obtener un resultado para obtener ese resultado. De manera similar, en este caso, el hecho de que Mill piense en una regla, tiene un argumento de que una regla maximizará la utilidad no significa que no esté maximizando la utilidad. Así que creo que Mill allí al menos no hay una buena razón para pensar que Mill era un utilitario rural. Ahora, quiero dar ¿cuáles son los argumentos que da Mill? Bueno, antes de dar los argumentos, permítanme dar un hecho muy importante sobre su principio. Cometí un error característico en primero que corregí. Dije, bueno, Mill está diciendo que el Estado no puede interferir con alguien solo por el bien de esa persona. Hay una situación que implica daño a los demás. No es solo por compulsión. Mill no se limita al Estado. No solo se refiere a casos en los que personas privadas amenazan con usar la fuerza sobre otros. También tenía en mente la presión social. Digamos, supongamos que alguien es un borracho público y a otras personas no les gusta esto, por lo que organizan un boicot público de esta persona. Creo que Mill lo consideraría un caso de presión social y cree que esto no sería justificable si el propósito de la campaña de presión es lograr que la persona deje de beber por su propio bien. Es solo si hay daño a los demás que no podrías tener que eres capaz de tener compulsión. No estamos hablando solo de la compulsión del Estado, sino también de la compulsión de la sociedad. Y Mill está muy preocupado con este tipo de lo que él considera compulsión por parte de la sociedad donde las personas, en su opinión, no son libres de pensar lo que quieren porque estarán sujetas a fuertes presiones sociales para no hacerlo. Esto es algo con lo que él también estaba tratando de lidiar. Ahora, hay otra parte de esto que es una limitación de su principio. Él dice que este principio, el principio de la libertad, el único principio muy simple del que he hablado, se aplica solo a las personas que han alcanzado una cierta etapa de civilización. Él piensa que los pueblos europeos han llegado a esa etapa.
Pero cuando hablamos de bárbaros, entonces él piensa que no tienes que seguir el principio. Piensa que si encuentran a un déspota que es muy benévolo y menciona el Indian Emperor Akbar como ejemplo, dijo, entonces esto es lo mejor que se puede esperar. Así que realmente lo es. Su posición no es de ninguna manera una posición liberal clásica completamente libertaria porque está restringiendo sus principios a las personas que considera civilizadas. No se aplica decir que el pueblo indio o él realmente no dio ninguna lista de personas a las que no se aplica, pero se puede ver que él no se opone en absoluto a un tipo de imperialismo paternalista como lo hicieron los británicos. Afirman que su gobierno en la India fue en beneficio de los indios. No se opuso. Jon Stewart no se opuso. De hecho, siguió a su padre trabajando para la Compañía Británica de las Indias Orientales y se convirtió, antes de retirarse de la compañía, creo que en el segundo funcionario más alto de la compañía. Así que él estaba a cargo. No solo era alguien que permitía la práctica del gobierno imperial, sino que él mismo era un administrador del Imperio Británico nuevamente para la compañía privada, la Compañía Británica de las Indias Orientales. Ahora, él tiene, creo, algunos argumentos interesantes que defienden su principio de libertad. Parte de un principio que es muy comúnmente aceptado. En ese momento se aceptaba comúnmente que las personas tienen derecho a la libertad de conciencia. La gente puede creer lo que quiera en religión o en cuestiones de ética. Esta no es una cuestión de cómo actúan sobre la creencia, pero la gente no debería tener una iglesia estatal impuesta sobre ellos. No se les debería exigir que vayan a una iglesia solo porque es una religión estatal. Él toma eso como un terreno común y luego dijo, bueno, si crees en la libertad consciente, entonces también deberías creer en la libertad de expresión porque expresar tus pensamientos es casi tan importante como poder pensar libremente por ti mismo. Deberías poder expresar tu pensamiento. Así que aquí dijo, tenemos un argumento a favor de la libertad de expresión. Ahora, aquí las limitaciones del principio de libertad no se aplican completamente. Creía en la libertad de expresión, incluso si, por ejemplo, su discurso es perjudicial para los demás. Digamos que alguien, esto sería bastante fácil de hacer, da una charla denunciándome o mostrando por qué estoy. No sé de qué estoy hablando. Aunque esto me perjudica, mí no lo haría. No puede haber ninguna interferencia con él en los motivos de las impresiones de libertad porque la libertad de expresión es realmente absoluta. Las únicas excepciones son, por ejemplo, si hay alguien que está incitando a la gente a una acción directa de tipo violento contra alguien, como exponer a la gente o amotinarse contra alguien que está recaudando impuestos y luego alguien da un discurso diciendo salgamos y matemos a esta persona, eso no estaría permitido según Milford. Realmente tienes derecho a decir lo que quieras expresando tus propias opiniones, siempre y cuando evites eso. Mill defiende esto diciendo que la forma en que llegamos a la verdad es por el choque de opiniones contradictorias que suponen que alguien dice, bueno, no es así. Quiero decir, ciertamente hay áreas en las que no sabemos la verdad, pero ¿no hay muchas áreas en las que sí? Quiero decir, no hay que decir lo que tiene sentido para alguien dudar de los principios básicos de las matemáticas o deberíamos tomar. ¿Por qué deberíamos decir que todas las preguntas son preguntas abiertas? ¿No hay algunas preguntas en las que sí sabemos cosas?
Las cosas son definitivamente el caso, esta es la forma en que es y deberíamos, no necesitamos escuchar a las personas del otro lado. Yo diría que hay algunas personas que creen hoy en día que la Tierra es el centro del universo y todo gira alrededor de la Tierra. ¿Tenemos que escuchar los argumentos de esas personas? ¿Podemos simplemente descartarlos? ¿Por qué el principio de libertad de expresión extiende esto tan lejos? Así que Mill dijo que tenía varias respuestas. Dijo, uno en primer lugar, para tener una opinión de manera razonable, tenemos que conocer los argumentos a favor y en contra. Si solo tenemos una opinión solo porque la hemos aprendido de memoria, simplemente, nuestros maestros nos han dicho esto y creemos esto, entonces realmente no tenemos una comprensión firme del punto de vista y podríamos mantener el punto de vista sin realmente entenderlo. Mill pensó que esto es lo que le había sucedido al cristianismo. Pensó que los cristianos de su época en general no entienden las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento porque éstas no han sido expuestas a la crítica. En realidad, estas no se consideran opiniones en vivo, sino que simplemente se ven dogmáticamente. La gente simplemente los acepta, no entienden lo que son. También pensó que si dices que un punto de vista es tan absurdo que no tenemos que escuchar el argumento contrario, entonces estás asumiendo que eres infalible. Estás diciendo que lo que dijo el disidente no podría ser de ningún interés, no podría ser de ningún valor y no tienes derecho a asumir la infalibilidad. Me parece que el argumento de Mill aquí no es correcto. Quiero decir que alguien podría decir que no pensó. Pensó que alguna pregunta realmente admitía la disidencia, pero al decir eso, no estaría afirmando que esa misma visión suya no podría ser falsa. Solo piensa que ese punto de vista es cierto, es decir, que la disidencia del punto de vista del que está hablando no vale nada. No lo es. La persona no estaría afirmando que su punto de vista es infaliblemente cierto, solo que es cierto. Así que en ese punto no veo realmente cómo funciona el argumento de Mill. Así que esto es, como digo, Mill tiene puntos de vista muy absolutos sobre la libertad de expresión, pero en otras áreas también tiene donde aplica el principio de daño, su principio de daño, llega a conclusiones bastante libertarias. Por ejemplo, se opone, enumera varias medidas de su tiempo que cree que violan el principio. Dice, por ejemplo, que los esfuerzos para prohibir el licor que prohíben a las personas beber son violaciones del principio porque dicen que no depende de usted decidir si beber o no. Donde el gobierno juzga que estas bebidas son dañinas para usted, por lo que no tiene derecho a usar estas sustancias. No deberías hacer eso, y menciona otro. Dijo que hubo esfuerzos en el momento en que los mormones eran un grupo muy creciente y que hubo todo tipo de esfuerzos en los Estados Unidos para prohibir sus matrimonios múltiples. Hubo ataques a la poligamia y Mill pensó que mientras la gente entrara voluntariamente en estos arreglos, no había razón para interferir con ellos. La gente podría pensar que esos no son los correctos. Esa no es la forma correcta de vivir, pero sería un caso de interferencia paternalista. Estaría sosteniendo eso porque, en tu opinión, este tipo de matrimonio es, digamos, dañino para las mujeres, entonces no se debería permitir que las personas lo hagan.
people shouldn't be allowed to do it. Así que esto viola el principio según él. The principle, according to him. Ahora, el principio de Mill, el principio del daño, ha recibido muchas críticas de la gente y lo más importante, la crítica más frecuente es que Mill, de acuerdo con el principio, distingue entre daño a actos que dañan a otros y actos que solo te dañan a ti mismo. Mill, according to the principle, distinguishes between harm to acts that harm others and acts that just harm yourself. Y la crítica de la que Mill es muy consciente, la crítica es que no hay una distinción clara entre los dos, que cualquier cosa que alguien haga realmente podría tener efectos en otras personas. That someone does could have effects on other people. Supongamos que alguien se emborracha, bueno, esto podría dar un mal ejemplo a otras personas en el vecindario, los llevaría a beber. Entonces, ¿cómo podrías decir que son actos puramente egocéntricos? Mill realmente no estableció criterios claros que nos permitan distinguir los actos que se consideran a sí mismos de los actos que dañan a otros, pero sí dijo que este tipo de caso no se permitiría. Tiene que haber alguna línea directa de causalidad del acto de una persona a otra que no involucre la libre elección de otra persona para que se dañe. En el caso que estaba dando, no es que el borracho se emborrache hace que alguien más se emborrache. Si hay alguna influencia, sería que la primera persona que se emborracha está teniendo algún efecto en otra persona a través de la elección de la otra persona de emborracharse. Así que este no sería el caso según Mill de interferencia permisible. Así que Mill pensó que sí pensaba que el principio tiene algo de mordisco. No aceptaría que todos los actos realmente tengan algún efecto en otras personas, por lo que realmente su principio no dice nada. Ahora, creo que desde un punto de vista libertario, creo que hay un problema con el principio de Mill que no he mencionado. Por supuesto, hay un problema que ya he mencionado, pero limita su aplicación a las personas que considera civilizadas. Si no calificas de acuerdo con él, entonces el principio de libertad no se aplica a ti. Así que ese es un claro aspecto no libertario de Mill. Pero hay otro problema y tiene que ver con este punto que mencioné anteriormente, que Mill está hablando no solo de interferencia estatal sino también de control social. Para explicar este punto, Mill dijo que en el desarrollo de las instituciones políticas en Europa, hubo primero cuando hubo en el periodo feudal de monarquías absolutas, entonces la gente trató de limitar el poder estatal. Pero una vez que los gobiernos absolutos fueron derrocados, lo hicimos en el siglo XIX después de la Revolución Francesa, tuvimos un gobierno parlamentario en Inglaterra y en Francia y en otros países de Europa, al menos durante grandes periodos de tiempo. Luego hubo una sensación de que no tenemos que limitar al gobierno en absoluto porque el gobierno es realmente idéntico al pueblo, por lo que ya no tenemos que preocuparnos por los límites del poder del gobierno. Así que Mill dijo que no, ahora tenemos que ser considerados con esto. En particular, tenemos que considerar la tiranía de la mayoría. Aquí estaba muy influenciado por Tocqueville, quien había hablado de eso en su famoso libro Democracy in America. Mill escribió una larga reseña del libro y conoció a Tocqueville, que había visitado Inglaterra. Eran amigos. Entonces, lo que le preocupaba a Mill es la presión social de que las personas no solo son boicots organizados como mencioné antes, sino que las personas están confinadas por costumbre a hacer cosas.
to doing things. Dicen que si alguien quisiera adoptar un estilo de matrimonio poco convencional, podría tener grandes dificultades para hacerlo solo por la presión de la opinión pública en contra. Así que aquí es donde creo que surge el problema para el principio de libertad, es que si las personas tienen libertad de expresión, entonces, según el principio de Mill, no son libres de reaccionar de manera negativa a lo que hacen otras personas. Por lo tanto, no me queda claro cómo Mill podría mantener su oposición a la presión social sin restringir la libertad de las personas de acuerdo con el principio de libertad. Ahora admite que algunas acciones tendrán un efecto negativo en las personas y cree que está en su derecho de reaccionar de manera negativa si alguien hace algo que no le gusta. Supongamos, digamos, que consideras la embriaguez pública como repugnante, entonces eres libre de no asociarte con esa persona porque no le estás haciendo daño, solo eres. Bueno, no debería decir que no lo estás perjudicando porque podría ser que tu asociación con él sea un gran beneficio para él y retirarlo lo está perjudicando, pero no estás violando el principio de Mill porque él es realmente responsable de las consecuencias de su acción según Mill. Eres justo, lo has hecho. Estás en tu derecho de reaccionar a lo que está haciendo. Es solo que esta es la razón por la que no puede, si encuentra algo molesto, lo que ciertamente no tiene que seguir asociando con él o por qué no. Pero si Mill lo admite, ¿cómo podría decir, cómo podría actuar, oponerse tanto a la presión social? Él podría ser capaz de decir, bueno, a él personalmente no le gusta. Desearía que la gente estuviera más abierta a los cambios en las costumbres sociales, pero no está claro que pudiera hacer algo ahora. En realidad, no dice qué podrían hacer las personas para evitar la presión social, pero sí dice que su principio tiene la intención de aplicarse, diciendo que las personas no justifican ejercer presión social contra otros para actuar por su propio bien. Pero no está claro cómo puede decir esto y aún así decir que las personas son libres de reaccionar de acuerdo con sus propias preferencias ante el comportamiento de otras personas. Al menos para mí, estar atrapadas en una contradicción, si no directa, al menos alguna tensión allí. Hay otro principio clave sobre la libertad que es esencial para comprender la perspectiva de Mill. Aquí fue influenciado por el gran liberal clásico alemán Wilhelm von Humboldt. Humboldt había elogiado mucho a Mill quotes Humboldt en este tipo de cita epigráfica justo al comienzo de On Liberty, que estaba muy a favor de una mayor autonomía. Las personas no deben vivir solo de acuerdo con las costumbres prescritas. Deben experimentar y ejercer plenamente sus poderes como seres humanos. Humboldt, a su vez, había sido influenciado por el dramaturgo alemán Friedrich Schiller, llámelo dramaturgo, Schiller, que las personas deberían ejercer sus poderes al máximo. Debemos desarrollarnos de forma autónoma. Así que Mill habló de experimentos en la vida. Era deseable que los individuos no solo aceptaran los asuntos de manera pasiva y pensaba que los cristianos en particular tendían a hacer esto, sino que favorecía una política más, lo que él llamaba autoafirmación pagana.
self-assertion. Miró mucho a los griegos y pensó que en Atenas, especialmente durante el periodo de Pericles, la gente intentaría, al menos algunas personas intentaron mostrar sus poderes como seres humanos al máximo y pensó que esto era muy deseable. La gente debería tener todo tipo de experimentos en la vida. Es interesante, al igual que una luz lateral cuando elogió a Pericles, un aspecto de la vida de Pericles era bastante similar a Mill. Pericles tuvo una relación romántica que se consideraba irregular para los estándares de su época. Estaba involucrado con una mujer llamada Aspasia que era como Harriet Nous. Taylor era muy educado y le aconsejó y Pericles consultó con ella sobre varios asuntos de Estado. Así que hay un paralelismo entre el elogio de Mill a Pericles y Aspect of Mill a su propia vida. Así que digamos que esto es solo el lado de la llave. El punto clave es que Mill pensó que la gente debería ser muy experimental. El experimento era deseable, no que todos participaran en tales experimentos, pero si unos pocos intelectuales lo hicieran, si los elementos principales lo hicieran, entonces otras personas aprenderían de ellos y podríamos desarrollarnos más. Mill esperaba, y aquí estaba siguiendo a Comte, que eventualmente lo que él llamaba la religión de la humanidad reemplazaría al cristianismo ordinario y tendríamos entonces, después de un nuevo periodo crítico en el que estábamos ahora en la sociedad europea, una especie de nuevo periodo orgánico reemplazaría la situación existente. Entonces tendríamos un nuevo periodo orgánico en el que el cristianismo no sería el elemento central como lo era ahora. Este punto, a saber, que Mill pensaba que los intelectuales deberían ser muy influyentes en estos experimentos para vivir, además de que esperaba la eventual superación del cristianismo, ha llevado a algunas personas a argumentar que Mill realmente no era un libertario liberal clásico en absoluto. Ese molino tenía una agenda secreta. No es que estas personas en general discutan esto, aunque dicen que Mill tenía un secreto, estos no son para un straussiano. Son personas diferentes que dicen que Mill tenía su propia agenda. En particular, hay 3 escritores aquí que sostienen variaciones sobre este punto de vista. Uno es Joseph Hamburger, que tenía un libro llamado John Stuart Mill sobre libertad y control. Y también está Linda Rader. Solo deletrearé su nombre, es un tipo de ortografía inusual. Y luego está el teórico político e historiador conservador británico Maurice Cowling. Así que lo que dicen es que Mill no estaba realmente interesado en la libertad. Lo que realmente quería era disolver las creencias de la gente, las creencias convencionales, y luego reemplazarlas por una dictadura de intelectuales. Así que, en realidad, los intelectuales que guiarían a la sociedad, Mill, no están realmente preocupados por lo que ha hablado sobre la libertad. Esto es justo durante este periodo crítico cuando tienes que reemplazar las creencias existentes, el orden cristiano existente. Pero una vez hecho esto, una vez que los intelectuales tengan éxito, entonces tendría una especie de dictadura intelectual. Al igual que Auguste Comte favoreció, Comte pensó que favorecía el gobierno de un grupo de élite de intelectuales e industriales. Habría una nueva religión de la humanidad de la misma manera que Mill habla de una religión de la humanidad.
No encuentro convincente esta nueva interpretación. Sobreestima mucho la influencia de Auguste Comte en Mill. Mill siempre respetó a Comte como sociólogo, pero pensó que los programas de Comte eran completamente hostiles a la libertad. Los describió como liberticidio, asesinato de la libertad. Así que realmente no puede ser tomado como un defensor de Comte. Y cuando esperaba que el cristianismo fuera reemplazado, no está diciendo en absoluto que se deba impedir que las personas sean cristianas o que se las obligue a no serlo. Solo pensó que esperaba que eso sucediera. Quiero decir que esto sería, si lo hiciera, sería a través de la persuasión pacífica. Creo que si de hecho miramos el ensayo de Mill, que fue publicado después de su muerte por su hijastra Ellen Taylor, veremos que realmente repudia una posición clave en Camp. Mill en el ensayo, en este ensayo llamado Teísmo, habla de aceptar una versión de un argumento de diseño, el argumento de que a partir de la existencia de orden en el mundo podemos concluir que el mundo fue diseñado por Dios. No acepta y dice que cree que es una prueba concluyente, pero cree que tenemos motivos para pensar eso como una hipótesis, al menos como una hipótesis probable de que el mundo fue diseñado por un Dios limitado. Ahora también cree que es consciente de la visión evolutiva defendida por Darwin que, después de todo, Remember Origin Species salió en 1859, durante la vida de Mill. Pero Mill dice que esto es una hipótesis. Podría resultar cierto, pero por otro lado, podría no serlo. Tenemos que esperar y ver qué pasa. Así que aquí el punto clave que quiero enfatizar no es si Mill tenía razón o no en el argumento del diseño. Su procedimiento aquí es el argumento ondulatorio es muy anticomtiano porque uno de los puntos clave en Camp es que la etapa teológica en la que explicas las cosas diciendo que un ser divino las creó es una etapa primitiva y esto ha sido superado por la metafísica y la etapa científica. Pero Mill está diciendo, no, es una buena explicación de las cosas que fue creado por un ser personal. Este es un buen principio de explicación y podría muy bien resultar ser el verdadero. Así que el molino que ves aquí definitivamente no es contable. Creo que la razón por la que discuto esto, creo que el ensayo de Mill sobre el teísmo está muy subestimado. La gente realmente debería leer, ya que es importante para comprender su pensamiento. Dicho esto, no creo, como dije, no creo que estos escritores estén hechos fuera de caso, al menos su caso piensa que Mill no es un liberal clásico o libertario no se puede sostener. Sin embargo, además del punto que ya mencioné, el principio de libertad de limitación a las personas llamadas civilizadas más dificultades sobre lo que quería decir con control social. Hay otras partes antiliberales para moler. Ahora, suponiendo que tengamos casos que no caen bajo el principio de daño que no están prohibidos por el principio muy simple, debo decir, aquellos que en su opinión sí involucran daño a otros, entonces, como mencioné antes, uno no está obligado a interferir, pero Mill permitió en algunos casos la interferencia de una manera que creo que la mayoría de la gente considera muy liberal anticlásica, antilibertaria. Mill did allow, in some cases, interference in a way I think most people consider very anti-classical liberal, anti-libertarian. Tengo en mente especialmente el control de la población. Pensó que el Estado podría prohibir que las personas se casaran a menos que pudieran mostrar evidencia de que podían mantener una familia.
No tienes la libertad de casarte. Tienes que ser capaz de demostrar que puedes mantenerte a ti mismo porque, suponiendo que tuvieras hijos y luego siguieran adelante, requerían bienestar, requerían caridad de los demás, esto dañaría a otras personas. Como puede ver, no se puede decir que el principio de libertad lo descarte, pero aún así creo que desde un punto de vista libertario, uno querría decir que si tiene una ley así, está interfiriendo con los derechos de las personas. E incluso si las personas pudieran casarse y mantener una familia, Mill pensó que si digamos que hubo un crecimiento en la población y se pensó que había demasiada gente, esto deprimiría los niveles de vida. En general, el Estado podría prohibir que las mujeres tengan más hijos, por ejemplo, exigiéndoles que usen dispositivos anticonceptivos. Así que aquí hay un caso claro en el que Mill no puede considerarse libertario. Debo decir que fue criticado en una revisión de On Liberty por Frederick Harrison justo en este punto. Era extraño que Harrison, de todas las personas, criticara a Mill por no ser lo suficientemente libertario porque Harrison estaba eliminando a un discípulo inglés o un discípulo inglés líder casi camp. Así que aquí tenemos un caso de un compti que critica a Mill por no ser lo suficientemente libertario. Bueno, ahora quiero pasar de Mill a la siguiente persona de la que quiero hablar, Herbert Spencer, que vivió de 1820 a 1903. Son casi los años exactos de la reina Victoria, creo que fue cuando creo que tenía 1818, 1901 algo así, pero es muy similar. Duró casi toda la época victoriana. Ahora, en las conferencias que he dado hasta ahora, las personas de las que he hablado, desde Platón hasta Mill, son más o menos las estándar que obtendrías. Por ejemplo, si estuvieras tomando un curso ordinario de historia y teoría política, estas son realmente las que obtendrías. Puede obtener algunos otros o diferentes, pero esta sería una lista muy estándar. Pero en cursos estándar, Herbert Spencer no es una figura que se estudiaría mucho. El sociólogo Talcott Parsons una vez comenzó uno de sus libros como Who Now Reads Herbert Spencer. Y esto es, en mi opinión, un hecho muy desafortunado. Spencer es, si aquellos de ustedes que lo lean lo sabrán, es un pensador extremadamente bueno en mi opinión, sustancialmente más digno de estudiar en filosofía social política que John Stuart Mill, aunque es mucho, eso es lo contrario de la situación ahora. Y en el momento en que Spencer escribió, era considerado un gran filósofo, uno de los grandes filósofos de su tiempo y tanto John Stuart Mill como Charles Darwin, por ejemplo, lo veían con gran respeto. Darwin dijo en su correspondencia que estaba muy contento de que Spencer hubiera apoyado los puntos de vista evolutivos en su propio trabajo antes de que Darwin lo hiciera, y estaba feliz de que una persona a la que consideraba uno de los más grandes intelectos de su tiempo fuera partidario de puntos de vista muy similares a los suyos. Spencer era hijo de un clérigo inglés y él, Wyatt Mill, su padre, lo ayudó a educarlo, aunque ciertamente no estaba tan informado como John Stuart Mill y Light Mill no fue a la universidad. Fue entrenado como ingeniero civil, pero él y también como Mill, tenía una increíble variedad de conocimientos. No estaba aprendiendo idiomas como Mill, pero escribió trabajos sobre dar teorías en física, biología. Fue uno de los fundadores de la sociología. Tenía una enorme variedad de conocimientos sobre todo tipo de cosas.
si en el trabajo que recomendé, quiero hablar un poco sobre los principios de la ética, estas principales teorías éticas sobre la filosofía social en el segundo volumen, pero el primer volumen llamado Los datos de la ética muestra cuánto sabía, cuán a fondo estaba familiarizado con los relatos antropológicos contemporáneos de la ética. Leía mucho en la literatura y sabía lo que tenía un conocimiento histórico muy amplio también. Ahora, mencioné que John Stuart Mill era un utilitarista, aunque modificó el utilitarismo de ciertas maneras, como hablar de placeres superiores e inferiores, y que también tenía un principio, en esta área de interferencia con los demás, tenía un principio, este principio muy simple que pensó que debería usar para determinar cuál sería la utilidad maximizada en estos casos. That he thought you should use to determine what would be the maximized utility in these cases. Spencer Light Mill era un utilitarista, pero tenía su propio tipo de utilitarismo muy distintivo en el que una hipótesis particular sobre lo que maximizaría la felicidad, lo que produciría la mejor felicidad, se aplicaba no solo como con Mill, a una esfera en particular, sino a todo. As with Mill, to one particular sphere, but to everything. Spencer es utilitario solo si con esta hipótesis adicional, y la hipótesis adicional es que pensó que si quieres maximizar la felicidad, entonces lo que debes hacer es hacer lo más que puedas para que la especie humana sobreviva. The most you can so that the human species should survive. Si aceptas que vale la pena vivir la vida en el sentido de que la vida en general producirá más hipótesis que más felicidad que no vivir, entonces tienes razones para pensar que al promover la supervivencia humana estarás promoviendo la felicidad. Entonces Spencer dijo, bueno, es muy difícil calcular tratando de averiguar instancias individuales. Realmente no podemos decir que maximizará la felicidad. Esta es una especie de crítica estándar, utilitarismo. ¿Cómo se supone que debes saber que maximizará la felicidad? Este es uno que se han desarrollado especialmente desde el desarrollo de la economía austriaca. Como saben, los economistas austriacos señalarán, no se puede comparar la utilidad de las personas en lo personal. No puedo decir que si obtengo $10, estás perdiendo $5, se maximizará o minimizará la utilidad. No se puede comparar la utilidad de una persona con la de otra. Así que Spencer diría, está bien, no puedes decidir de forma individual cómo aumentar la utilidad. Pero sí sabemos en general que mientras la vida valga la pena, lo que promoverá la supervivencia humana maximizará la utilidad. Luego, por supuesto, tenemos una pregunta sobre cómo promover la supervivencia humana. Y Spencer dijo, haces eso, pero tienes un sistema en el que, dado que cada persona estará más interesada en su propia vida, quieres un sistema en el que cada persona asuma las consecuencias de sus propias acciones. Así que esto le da a Spencer el principio clave que usa en este volumen, Principios de Ética, para llegar a las políticas de quehacer, y piensa que ese individuo, lo que obtendremos si permitimos que cada individuo asuma las consecuencias de su propia acción, obtendremos lo que él llama la ley de igual libertad. Cada individuo debe ser libre de hacer lo que quiera, siempre y cuando no interfiera con la libertad igualitaria de los demás. Ahora, después de que Spencer desarrolló esta ley, se expresó en su trabajo temprano Estática Social, que salió en 1850. Aquí no usó este tipo de argumento evolutivo.
No estaba diciendo que estamos en tener lo que mejor promoverá la supervivencia humana, como lo hace en Principio de Ética, donde en Estática Social tenía una especie de base teológica para el mismo principio. Pero se le señaló que Kant tenía un principio similar y que tiene un apéndice a un apéndice al principio de la ética. Dice que Kant tenía un principio similar, aunque cree que hay alguna diferencia. Creo que se sorprendió bastante al descubrir esto porque el método de Kant para hacer filosofía es bastante diferente al suyo, pero hay una similitud entre su ley de igual libertad y lo que dijo Kant. Spencer le dio especial importancia a la aplicación de la ley de igualdad de libertad para tener relaciones pacíficas. Pensó que si digamos que teníamos una situación en la que la sociedad estaba amenazada, entonces sería justo, por supuesto, justificar la resistencia a la fuerza, pero hacerlo podría implicar restricciones a la libertad de las personas. Distinguió entre lo que llamó sociedades industriales, que es una en la que realmente el mercado se desarrolla y la gente vive pacíficamente a través de intercambios de mercado, y lo que llamó sociedades militantes en las que estás usando sociedades o en guerra entre sí y están luchando entre sí. Ahora pensaba que si tenías una guerra, entonces, como digo, está justificado tener interferencia con las libertades de las personas porque podrías necesitar esto para proteger a la sociedad y él no creía que eso estuviera mal. Pensó que ese tipo de caso podría interferir con las libertades de las personas, pero pensó que era una buena razón para tratar de evitar la guerra y era un gran oponente de las guerras que Inglaterra participó en la guerra en él. Cerca del final de su vida, la guerra de los Boers contra los colonos en Sudáfrica. Se oponía mucho a eso. Siempre se opuso a las empresas imperiales británicas. Era un molino diferente, era un antiimperialista muy consistente. Así que Spencer luego explica en detalle cómo se aplica su principio de igualdad de libertad. Ahora creo que es importante mencionar un malentendido muy común de Spencer. Digo que Spencer no ha leído mucho hoy en día, pero cada vez que mencionas a un estudiante universitario bastante bien informado llamado Herbert Spencer, estoy seguro de lo que dirá la persona, o darwinista social. De hecho, puedes imaginar un diccionario en el que alguien busque a Herbert Spencer como darwinista social. De acuerdo con este punto de vista, el darwinismo social, se desarrolla una especie de sociedad vil, los seres humanos desarrollan algún tipo de lucha violenta que imaginas como la naturaleza mentirosa de Tennyson, roja y con dientes y garras. Y así, los sobrevivientes son los que son más duros que los demás. Matan a las personas más débiles y, por lo tanto, sobreviven y luego pueden reproducirse y transmitir sus buenos rasgos a la siguiente generación. Entonces, en esta visión del darwinismo social, entonces no deberías ayudar a las personas pobres y débiles porque si lo haces, se reproducirán. No queremos que los débiles se reproduzcan. Realmente deberían ser eliminados. Esto no lo es. Esto no es en absoluto lo que Spencer creía cuando hablaba de evolución. Tenía sus propios puntos de vista sobre cómo tendría lugar la evolución. Sería más que decir, la gente desarrollaría, digamos, hábitos pacíficos de cooperación y estos se enseñarían a sus hijos y se transmitirían. También era algo lamarckiano.
Creía en la herencia de las características adquiridas. Por lo tanto, esto podría transmitirse a través de la herencia y la educación. Y no dijo que no debas ayudar a los débiles o a las personas enfermas. Por el contrario, pensó que las personas naturalmente tienen sentimientos de afecto y beneficencia hacia los demás y esto es muy deseable que las personas tengan estos sentimientos porque esta es una forma de ayudar a la supervivencia humana. Así que es muy deseable. Ahora si pensó al decidir cuánto ayudar a los enfermos o pobres, debe tener en cuenta los posibles efectos negativos. Por ejemplo, si alguien estaba ocioso y holgazán, debe tener en cuenta que si le da dinero a esa persona, eso podría fomentar malos hábitos y, al hacerlo, no mejoraría mucho el bienestar humano. Podría lastimarlo. Pensó que si te abstienes de darle dinero a alguien así, ese sería un caso que él llama beneficencia negativa. Estás ayudando al bienestar general al abstenerte de hacer algo. En este caso, te estás absteniendo aquí al no ayudar a las personas en general. Pero ciertamente no excluye ayudar a la gente. Pensó que el gobierno no debería hacer esto. Esto violaría la ley de igualdad de libertad. También pensaba muy mal de las organizaciones benéficas organizadas. Pensó que eran algo así como raquetas. En realidad no estaban ayudando a otras personas. Tenían sus propias agendas, pero él favorecía ayudar a las personas a título personal. Si usted ayuda de manera personal, podría evaluar el caso, ver si un acto de beneficencia estaba justificado. Así que como ves, pienso, un último punto sobre Spencer. Creo que es interesante, Henry Seawick, que fue uno de los grandes utilitarios académicos que siguieron a John Stuart Mill y sus métodos de ética de Seawick, es una de las obras más importantes sobre teoría ética en el siglo XIX. Escribió una reseña de Spencer en la que planteó una objeción. Dijo, bueno, Spencer argumenta que promovemos la felicidad haciendo lo que podemos para promover la supervivencia humana y lo hace con esta hipótesis optimista de que vale la pena vivir la vida en general. La vida genera más felicidad que infelicidad. Pero no prueba la hipótesis optimista. No muestra que la gente piense que la vida no vale la pena vivirla, que la gente generalmente es infeliz o está equivocada. Y Spencer en respuesta a esto dijo, Cedric tiene toda la razón. Dijo, no he probado esto. Esta es solo la visión de hipótesis que estoy asumiendo y es solo si asumes que su sistema pasa. Y el poco tiempo restante, dejé un poco de tiempo solo para Alexander Spooner y la razón por la que dejé un poco de tiempo, aparte del hecho de que tiendo a durar demasiado, es que solo tengo un punto real que quiero hacer sobre Spooner. Spooner fue, por supuesto, vivieron desde el 1808-1887. Fue uno de los grandes abolicionistas y anarquistas estadounidenses y la contribución clave que creo que hizo a la teoría política se encuentra en varias de sus obras, especialmente en una serie de obras con el mismo título o números diferentes. Se llama Sin traición, la Constitución, sin autoridad. Y lo que Spooner hace es demoler totalmente las teorías de consentimiento de la obligación política. ¿Recuerdas cuando mencioné que Hobbes y Locke estaban hablando de varios tipos de consentimiento, digamos como el contrato social hobbesiano difiere de los contratos lockeanos y estamos lidiando con el consentimiento hipotético, varios otros asuntos?
consent, various other matters. Pero Spooner en De Notricen realmente plantea objeciones devastadoras considerando especialmente la Constitución de los Estados Unidos. Devastating objections, considering especially the United States Constitution. Él dice, bueno, supongamos, solo daré algunos argumentos que él da. Dice, suponiendo que usted diga que la Constitución se basa en el consentimiento popular. Dijo, bueno, ¿quién está realmente de acuerdo con la Constitución? Hagamos una lista de las personas que realmente dijeron que acepto la Constitución. Si incluso si pudieras encontrar personas que hubieran dicho eso, ¿por qué eso obligaría a alguien más a decir que estamos viviendo en un momento posterior a la Constitución? Entonces, ¿por qué debería importarnos si, digamos, algunas personas en el pasado aceptaron la Constitución? Además, incluso esas personas dice en la Constitución, nosotros, el pueblo, los Estados Unidos de América ordenamos establecer esta Constitución. Incluso si hubo personas que dijeron eso, no dijeron por qué periodo de tiempo estaban haciendo esto. ¿Por qué deberíamos asumir que están haciendo esto perpetuamente? Además, piensa que si estás consintiendo algo, si estás diciendo a otras personas, cierto organismo está autorizado para representarte. En el suyo tienes que hacer esto en público. Tienes que decir que esta persona es mi representante. Autorizo a esta persona a ser mi representante. Pero dijo, bueno, la votación se hace en secreto, así que todo lo que sabemos es que algunas personas, si tenemos una constitución, la han adoptado y votado a favor, pero nadie ha estado dispuesto a destacarse y decir públicamente que apoya la constitución. Así que en realidad no tiene ninguna fuerza. Él está diciendo, bueno, ya sabes, si hablas de consentimiento, realmente tienes que tomar el consentimiento literalmente una vez que haya evidencia real de personas particulares que digan que dan su consentimiento. Incluso si pudieras encontrar eso, ¿por qué esto tendría fuerza vinculante para otras personas que no dieron su consentimiento? ¿Por qué se supone que están obligados por el consentimiento de la mayoría? Si usted dijo, bueno, incluso la minoría dice que al votar ha dado su consentimiento, él dijo, no, eso no está bien porque la gente podría estar votando solo porque piensan que están en una mala situación. Piensan que tienen que tratar de hacer lo mejor que puedan o podrían pensar que, dada la situación, tienen la oportunidad de conseguir que las personas que quieren estén en el poder para poder explotar a otros. Pero el mero hecho de que alguien esté votando no demuestra que haya dado su consentimiento al sistema de ninguna manera. Por lo tanto, algunos de los argumentos que da Spooner tienen una aplicación limitada a la Constitución de los Estados Unidos, pero creo que da argumentos que se aplican de manera más general y creo que da una de las críticas más devastadoras jamás hechas a las teorías de consentimiento de la obligación política. Y él, como Spencer, es otra persona que realmente no se estudia en los cursos habituales sobre historia del pensamiento político, pero debería serlo. Así que creo que tengo un poco de tiempo. Tenga un poco de tiempo para preguntas, Matthew. Aprecio que hayas hecho dos cosas. Dijiste que, ya sabes, tenía una cierta actitud que decía, bueno, ciertas personas estaban más allá del autogobierno y, por lo tanto, era un bárbaro, era excluyente. Y luego también dijo que había ciertos aspectos autoritarios y guardianes en su visión de la libertad. Y creo que es importante unir a esos dos. Hay un libro actual llamado Civil and Sin Subjects de Catherine Hall, una académica británica. Y una de las cosas que hace es ver un debate en 1865 entre Thomas Carlyle y Mill porque, como dijiste, Mill estaba involucrado con el colonialismo. Mill en realidad se convirtió en el gobernador colonial de Jamaica después de una rebelión muy famosa contra el exgobernador colonial de Jamaica llamado Edward Eyre, que se consideraba autoritario a medida que avanzaban los gobernadores coloniales. Y el debate entre Carlyle y Mill fue que Carlyle en realidad usó la retórica civilizatoria y dijo, nosotros, los británicos, siempre debemos dominarlos, los jamaicanos,
porque nunca pueden ser aptos para el autogobierno. Y la actitud mixta de Mill hacia la libertad en realidad lo convirtió en un buen gobernador colonial para ese momento porque Mill dijo, no, espera un minuto, no son una cultura inferior. Tienen la capacidad de autogobernarse algún día. Verá, ¿y por qué es importante reconocer para la consideración contemporánea de la antiguerra, el anticolonialismo? Es porque en este momento, obviamente, a nuestro gobierno le gustaría instruir a Irak hasta la capacidad de autogobierno, ¿verdad? Y que no se trata solo de excluir racialmente a las personas y decir, oh, nunca podrán serlo, sino que son bárbaros. Es la sugerencia del guardián de que la gente puede ser instruida hasta la capacidad que hizo de Mill un excelente gobernador colonial en tiempos de crisis en respuesta a esta rebelión en 1865. Y así, con Neil diciendo bien, tienes ciertas razones y derechos, pero no tienes derecho a la revolución, pero reconozco tu humanidad. Puede que algún día seas autónomo. Es como el imperialismo de Jimmy Carter, ¿sabes a qué me refiero? Por lo tanto, es algo a considerar que en realidad, tenemos que considerar que las complejidades de las tendencias guardianas y su visión de la libertad, en realidad se aplicaron a los pueblos colonizados y es por eso que fue un muy buen gobernador colonial en tiempos de crisis en Jamaica. Pero Carlyle no lo creía. No estoy seguro de poder resumir todo eso. La esencia de esto es que sugerimos que combinara dos puntos hechos en la conferencia. Una es la visión muy negativa de Mill de los llamados bárbaros y también su visión de algún tipo de orientación autoritaria y esto se aplicó a una controversia entre Mill y Thomas Carlyle sobre el gobernador de Jamaica, el gobernador Erie, debería decir que vivió hasta creo que hasta bien entrado el siglo XX. Governor of Jamaica, Governor Erie, I should say, he lived till I think well into the 20th century. Se mencionó un libro. ¿Cuál era el libro que se decía que describía eso? Llamado Civil Unseen Subjects por Catherine Hall. Sí, el libro fue recomendado por Hall llamado Civil Unseen Subjects. Ahora, hay un punto en el que no creo que tengas razón en lo que dijiste. Mill no fue el colonial, nunca el gobernador colonial de Jamaica o cualquier otra cosa. La controversia sobre el gobernador Erie fue que había habido una revuelta en Jamaica que el gobernador Erie sofocó de una manera muy cruel e incluyó a un miembro del parlamento que realmente tenía. Fue realmente asesinado judicialmente y hubo muchos jamaicanos que fueron ejecutados o azotados muy cruelmente. Así que Mill era el jefe de un comité que pensaba que el gobernador debería ser procesado por asesinato e hizo esfuerzos para comenzar a hacer eso y había otras personas famosas de su lado, como Charles Darwin y luego Carlyle era el jefe de un comité, el otro defendía al gobernador y había personas de su lado que incluían a Charles Dickens, creo que John Ruskin, que era una lista muy ardiente y de pares de este lado. Pero estoy bastante seguro de que el propio Mill no era el administrador colonial. Podría comprobarlo por ti, pero estoy bastante seguro de eso. ¿Alguna otra pregunta? Dan. Tal como se aplica a la libertad de expresión, ¿cómo funciona esta idea de que el daño tiene que ser directo en lugar de indirecto? ¿Cómo funciona eso en el caso de incitar a alguien a la violencia? Esa es una de las cosas que Mill nos permite restringir. Dice que puedes tener restricciones a la libertad de expresión correcta, es perspicacia, ya sabes, para que la gente salga y cometa un asesinato o algo así. Pero eso es indirecto porque requiere que la única persona que está dentro de él también lo acepte, similar a dar un mal ejemplo. La pregunta es que cuando Mill dice que es solo que es viable restringir la libertad de expresión si alguien está incitando directamente a la violencia, ¿no es esto inconsistente con lo que dice en otra parte en que si las personas fueron incitadas a la violencia como resultado de este discurso, entonces están actuando violentamente, está pasando por su juicio?
they're acting violently is going through their judgment. No es algo que sucede automáticamente. Bueno, creo que Mill desafiaría esa parte. Él diría que podrías tener casos en los que digamos que hay una turba que es realmente emocional, tan excitada emocionalmente que este discurso realmente los está provocando. Él piensa que realmente no querrías decir que están eligiendo libremente matar a la persona. Han estado tan inflamados, pero están tan inflamados por la emoción que el habla es suficiente para que actúen. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo, así que muchas gracias.